Volvemos con una nueva píldora de la historia de Logroño. Hoy vamos a hablar de la prisión correccional de Logroño. No de su funcionamiento totalmente, sino más bien de explicar dos cosas: dónde está, su ubicación y el edificio por encima. Vamos a empezar diciendo que la prisión correccional de Logroño, como en otras partes, a partir de mediados del siglo XIX, va a ser obligatorio hacerla, porque no todas las ciudades tenían las varias prisiones diferentes que pedía el Código Criminal. Ya allí en 1874 decía que las penas de prisión se deben extinguirse en distintas cárceles, que será la de prisión correccional, que eso es en las audiencias, lo que va a ser la Diputación después, las de arresto mayor, que será en las de partido, y las de arresto menor y retención, que será pues en los ayuntamientos. En su caso, en Logroño lo que existía es la cárcel del partido, que se situaba en la calle San Pablo, que será origen de otra píldora seguramente. Vemos cómo era el edificio, ahora vamos a ver otras imágenes de él. Y para ser oficial, ¿dónde está? Está detrás del hospital. Y aquí he puesto dos boletines oficiales simplemente para decir que hablan el arquitecto de dónde se va a hacer. Y por una parte nos dice que va a ser encima del hospital antiguo, del hospital antiguo, y posteriormente en otro lado nos dice que del hospital de Rocamadour. Por aclarar un poco, aquí pongo los nombres que ha tenido más o menos el hospital de Logroño. ¿Cómo se le conocía en el siglo XVI? Pues ya lo pueden leer: Hospital de Rocamadour y Santiago, y también se le conoció en algún momento como de la Misericordia. En el siglo XVIII, en el vecindario, sí que se le conoce como el Santo Hospital de la Misericordia, y en el siglo XIX, en el apeo, como el Hospital de Misericordia, que aclaraban que era hospital teatro, que venía siendo desde el siglo XVI. Y también en algún otro sitio podemos encontrar el Hospital de Santa Catalina, pero casi el de Santa Catalina va a ser nombrado como el nuevo, solo que mucha gente se refiere muchas veces pensando que es en el antiguo. El de que inauguramos en 1871, el actual Hospital de La Rioja, ese era el que se llamó en un momento de Santa Catalina. Por situarnos, hay que poner, aquí he puesto un plano de aquella época, 1878, de Francisco Luis y Tomás, y tenemos que situarnos como si fuéramos ahora, y nos ponemos en Avenida de Viana, que es la ronda del Pósito en aquel momento. A las traseras seguimos teniendo la calle San Francisco, y aquí donde pone el puente, pues tenemos ahí el cruce justamente de la rotonda donde entra el puente de piedra. Yo creo que estamos situados. Y este edificio de aquí, ya vemos, ese era donde estaba la prisión correccional de Logroño. Vamos a verlo en una foto, que yo creo que nos situaremos mejor. Una imagen aproximadamente de 1910, y vemos la construcción del nuevo, que fue en 1871, como he dicho, y vemos todo el edificio del correccional. Hay que decir que el correccional ocupaba parte de ese hospital antiguo. No quiere decir que todo ello, sí que nos ha llegado alguna cosa que se ha conservado. Luego vamos a ver la imagen que tenemos. Y aquí, bueno, vuelvo a repetir un poco más o menos los nombres que ya hemos visto, que en los boletines oficiales y demás hacen mención dónde se ha situado. Fue posterior a esa edificación del nuevo hospital, y fue una necesidad, porque se habla de que la Diputación necesita hacer una prisión correccional. Es muy largo, eso es para otra píldora, porque llevaban funcionamientos distintos. Las obras de esta gran edificación, claro, al lado del hospital parece pequeña, se van a hacer
entre mayo y diciembre de 1888 va a ser el contratista Anselmo Martínez de Logroño y va a empezar su funcionamiento en febrero de 1889. Más o menos va a estar en funcionamiento, digo más o menos, porque hay veces que al rehabilitar el edificio también se nos hunde la cárcel del partido. Los prisioneros tienen que entrar aquí al correccional y hay un momento que están en ruina los dos edificios, pero tienen que ir aguantando. Hay veces que tienen que salir las personas de aquí. Esta es otra nueva foto. Vemos el hospital, que hay que fijarnos que, claro, ahora vamos al hospital y dice, pues algo nos falta, ¿no? Claro, nos faltan las últimas ampliaciones de los laterales. Luego se ve terminado. Y decimos que está en uso hasta 1924 porque posteriormente la necesidad de una cárcel ya donde unan todo tipo de penas va a tardar y se va a inaugurar en septiembre de 1925. Una situación después de ser derribado, pero sí, fíjense que nos queda pues el único resto que tenemos del antiguo hospital de Logroño, parte del correccional. En este caso sería la puerta que hemos visto al principio. Toda esta zona es la del Coso, que se construye en cuadras y a posteriori. O sea, es todo donde nos ocupaba. Y si vamos al aparcamiento del hospital, pues veremos lo que era parte de la prisión correccional, que a la vez era parte de ese antiguo hospital que nos ha llegado con los restos desde el siglo XVI. Aquí vemos el hospital entero, como lo tenemos ahora en una fotografía ya del siglo XX, y simplemente que hay que hablar mucho. Entonces en una píldora no cabe, y les invito que si quieren saber algo más de la prisión de correccional, de su funcionamiento y demás, prueben a encontrar este libro del 2005, que todavía tiene que quedar ejemplares por ahí. Y todo esto habrá que ir contándolo en la historia de Logroño poco a poco.